Esta noche, Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Es un capítulo cortito. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Ya lo notaron? 8. Y a veces cuando uno ve un capítulo corto en versículos, cree equivocadamente que su contenido también es poco. A mí me pasó eso. Cuando vi el capítulo que nos tocaba desde hace algunas semanas, yo dije, vamos a hacer una cosa muy breve para un descanso y luego atacar fuerte y trabajar fuerte sobre el 16, que es un capítulo terrible, tremendo, impactante y que también nos habla de la batalla de Armagedón. El capítulo 16 de Apocalipsis es enorme, es extenso. Sin embargo, lo vamos a hacer también en una hora, en otra ocasión. Y yo dije, bueno, lo que podríamos hacer, pensé, es juntar los dos capítulos, hablar unos 5 minutos, unos comentarios del capítulo 15, que es muy corto, pensé yo anteriormente, y luego trabajar el resto en Apocalipsis 16. Pensé, porque así podemos hasta ahorrar lo que en otro tiempo hemos tenido que hacer 2 cassettes de un capítulo y aquí lo metemos en uno. Eso pensé. Empecé a leerlo, empecé a meditarlo y realmente, hermanos, quedé sorprendido. Verdaderamente, sin exagerar, quedé sorprendido. Porque yo encontré, vi, le pedí al Señor que me guiara, le pedí sabiduría. Y encontré en el capítulo 15 de Apocalipsis 7 enfoques retrospectivos respecto a la labor del Señor Jesucristo y de Dios en este mundo. Repito, no quiero confundirlos. Encontré en Apocalipsis 15 7 enfoques retrospectivos. Fíjese que eso es muy interesante, para mí resultó muy interesante y le busqué y me pareció muy interesante que solamente son 7 enfoques retrospectivos. O sea, miren, déjenme explicarme para que si no me comprende porque no me explico bien, entonces lo enredo y ya se queda en nebulosa y es donde uno, entre comillas, se aburre de una plática y la plática o mensaje se convierte en una perorata para uno porque ya no le agarró. Déjeme explicarme bien. Cuando uno llega a Apocalipsis 15, el cual, según la mayoría de los teólogos de Apocalipsis, lo consideran un interludio, lo consideran una pausa, Apocalipsis 15. Nada de lo que dice en Apocalipsis 15 sucede en la tierra. Lo van a ver ahorita a leerlo. Todo sucede, lo del 15, todo sucede en el cielo. Como que Juan, la visión de Juan, de pronto se aparta de la tierra. ¿Cómo se llama? La luz, ¿cómo se llama? Qué barbaridad. Los fanales, los reflectores, ese es lo que quería. Ahí están. Los reflectores, ¿verdad? Como cuando hay 2 pistas en un lugar, se quitan de allí y se ponen otra vez arriba. Y de pronto se quitan de arriba y se ponen abajo. Y a veces en algunos capítulos están arriba y están abajo. En Apocalipsis 15, el reflector del Señor se quita de la tierra, deja descansar a la tierra de los flagelos que ya ha tenido y luego se centra en unas escenas maravillosas en el cielo. Ahora, este es un interludio. Dios le está dando calma a la tierra porque, fíjense, porque lo que sigue en el capítulo 16 es más terrible que todo lo que ya vimos en los capítulos anteriores respecto a juicios. Más que los 4 jinetes, más que todo lo que ya vimos que se desencadenó de granizo y no sé qué más en el pasado que ahorita no puedo resumir ni recordar. Esto que va a venir es verdaderamente terrible. Tan terrible que el Señor tiene que hacer una pausa, un interludio. Y cuando llego al capítulo 15, pues encuentro que el Señor nos hace ver retrospectivamente 7 enfoques. Y vamos a los hechos. Digo, no a los hechos de los apóstoles.
Vamos a los hechos. Vamos a ver cuáles son. Se están haciendo los preparativos para el más terrible de los juicios de la tribulación. Miren cómo empieza el 16.1. Apártense un momentito del 15, capítulo 15, y vean 16.1, que debería ir pegadito con el 15. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra, ¿qué? Las 7 copas de la ira de Dios. Ahora sí van, ¿verdad? Pero todo lo se estuvo preparando en el capítulo 15, que dice así. Leamos la bendita palabra de Dios. Capte las bendiciones, hermanos, porque no olvide que tenemos una promesa especial al leer Apocalipsis. Aquí va otra bendición. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo, no olviden, en el cielo, versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y esto que sigue lo voy a esclarecer más al rato, pero es terrible, es significativamente terrible. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen, ¿qué? Cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y sería tardado dar un resumen de las 7 plagas, pero léanlas en el capítulo 16, que nos va a tocar en 2 miércoles, estudiarlas en 2 miércoles más. Miércoles próximo tengo una reunión pastoral, pero 2 miércoles más. Y de veras, hermanos, el capítulo 16, solamente a leerlo, ¿verdad? Es como para agarrarse bien del lugar donde estamos, nada más de imaginar lo que pasará aquí en la tierra entonces. Ahora, ya, hemos leído el capítulo. Ahora les he prometido 7 enfoques, ¿qué dije? Retrospectivos. Vamos a dar la primera prueba. Versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios. La primera cosa, el primer enfoque retrospectivo está aquí. Vi en el cielo otra señal. Esta frase de Apocalipsis 15:1 me está regresando al capítulo. Busco por ahí a alguien que puso atención en aquella ocasión. Oigan esto. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Este versículo me está regresando al capítulo 12. 12. No tienen que buscarlo ustedes. Me está regresando al 12. Porque en el 12 quedó pendiente. Dice,
vi una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Se acuerdan? Israel. Y luego dice, vi otra señal, al dragón escarlata, y quedó pendiente. Y ahora dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Esta es la tercera señal a la que se refiere Apocalipsis, y por eso digo que en este versículo está un enfoque retrospectivo. Vamos a hablar un poquito acerca de esta señal. La señal de que aquí se habla son, aquí está, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Este enfoque retrospectivo es muy breve, hermanos. Solo nos está regresando al capítulo 12 y recordándonos que nos faltaba una de esas señales portentosas. Ahora, yo quiero que ustedes la constaten, nada más son 3 hojas atrás. Ahora sí, 3 hojas atrás. A ver, versículo 1. Apocalipsis 12:1, ¿qué dice? Una gran señal, ¿verdad? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Luego el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, Satanás. Y ahora en el capítulo 15 vi en el cielo otra señal grande, y ahora le agrega grande y admirable. ¿Por qué? Porque son 7 ángeles. Decíamos el miércoles pasado que así como hay ángeles mensajeros, así como hay ángeles guardianes y protectores, hay ángeles de juicio. Y aquí está otra vez la estirpe de ángeles de juicio. Pero vamos a la segunda cosa retrospectiva. Segundo enfoque retrospectivo del capítulo. Versículo 1 también. Dice, porque en ellas, tengo que leer todo, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, las que faltan, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Este es el segundo enfoque retrospectivo. ¿Cuál es? La consumación de la ira de Dios. Quiero pedirles que repitan conmigo esta frase que acabo de decir. A ver. La consumación de la ira de Dios. Es textual. En ella se consumaba la ira de Dios. Ahora, ¿por qué es un aspecto, un enfoque retrospectivo? Ahora, la primera cosa que les hablé nos regresaba al capítulo 12. Esta frase nos regresa a un monte que está fuera de Jerusalén. 1 kilómetro 200 metros aproximadamente, de la curva de Menchaca a la entrada de la hacienda, de distancia, de Jerusalén hacia el monte Calvario. Ahora, vean aquí, ¿qué tiene que ver esto, hermano? Usted está manipulando las escrituras en este momento, ¿no, señor? Porque la palabra consumar que está aquí, escúchenme todos, la palabra consumar que está aquí es exactamente la misma y en el mismo vocablo griego que la palabra que Cristo gritó en el momento de su muerte. Se las he dicho 1 o 2 ocasiones. ¿Quién se acuerda cuál es esa palabra griega? Tetelestai. Es la misma palabra. Pero hermano, ¿no será casual? No, no es casual. Porque no olviden ustedes esto, y aquí está el meollo del asunto, aquí está la enseñanza. No olviden ustedes que en el monte Calvario se derramó sobre Cristo la ira. ¿De quién? De Dios. Ahora, voy a repetir, ¿es cierto esto o no? ¿Se derramó sobre Cristo la ira de Dios, sí o no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, yo los someto a prueba. Hermanos, ¿pero por qué se derramó sobre Cristo si Cristo no era pecador? ¿Están de acuerdo conmigo que Cristo era perfecto, limpio y santo? Entonces, ¿por qué se derramó la ira de Dios sobre Cristo en la cruz? Correcto.
Porque todos los pecados de todos los seres humanos, que en ese momento Cristo los estaba cargando. Dice 2 Corintios 5:21, no lo tienen que buscar, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Agregué entre paréntesis Dios para la idea. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios le descargó al Cordero inocente, limpio, sin mancha, al que no la debía. Dios le descargó toda su ira santísima por haberse ofendido su santidad a través de los siglos, desde Adán hasta el último pecador que cometa pecado en la tierra. Todos esos pecados Cristo lo cargó. La persona que nazca mañana en esta tierra y crezca y llegue a tener conciencia y se quiera arrepentir de sus pecados, alcanza perdón en Cristo, porque Cristo alcanza a todos los seres humanos. ¿Cierto o no, hermanos? Pero para ello, Él tuvo que soportar toda la ira de Dios, repito, sin haber pecado. Esa es la clave de la sustitución. Lo he dicho muchas veces y va a parecer disco rayado, pero ahí va otra vez. La corona que Cristo le fue enterrada no era para sus sienes, era para las nuestras. La lanza que estocó su costado era para nuestro costado. Los clavos que le abrieron las manos eran para nuestras manos. Los puñetazos que sufrió en la mandíbula, en el rostro, y que lo amorataron todo y que lo hacían rodar, eran para nosotros. Nosotros los merecíamos. Él no pecó. Nunca hubo maldad en su boca. Bien, la ira de Dios se derramó sobre Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Aquí ve el enlace, mucha atención. Ahora, la ira de Dios se derrama sobre el Señor, ¿de acuerdo? Entonces todos los hombres después de la muerte de Cristo saben que hay un sacrificio. Y se les invita, venid y creed, venid a mí. Todo aquel que en Él cree, no se pierde. Y estamos predicando, ahorita estamos predicando época de la gracia. Viene Cristo y se lleva a todos los que alcanzaron a creer, a su iglesia, se los lleva. Pero hubo muchos rebeldes que se perderán. Y todavía durante la gran tribulación, acuérdense, y no se arrepintieron de sus... Ya estamos relacionando muchos capítulos, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hurtos, de su fornicación, de sus hechicerías. Correcto. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Entonces Dios les va a decir, todos ustedes, se les predicó el evangelio de la gracia, se les predicó el evangelio del reino, se les ha predicado el evangelio eterno, se les ha dicho que ya viene el fin. Se les ha dicho que ya se va a cerrar completamente la puerta y así no han querido creer. Entonces quiero que sepan que así como derramé mi ira sobre mi Hijo para darles perdón a ustedes, y ya que ustedes no lo quisieron aceptar, eso significa que entonces quieren arreglar cuentas conmigo directamente, pues entonces voy a consumar con toda la tierra, ¿qué? Mi ira. Entonces, cuando los juicios de los 7 ángeles en el capítulo 16 caigan, entonces se va a oír otra vez Tetelestai, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, voy a inventar un número, 700 millones de personas a través de los siglos recibieron a mi Hijo, Cristo Jesús, en su corazón. Aceptaron que yo había derramado mi ira sobre Él en la cruz y se salvaron porque se escondieron en Él, en su herida bendita. Pero 3,000 millones se resistieron. Juzgaron inmunda la sangre del pacto, la pisotearon, se burlaron, pospusieron. Entonces esa ira tiene que caer sobre ellos. Sobre mi Hijo ya no, porque ya la derramé. Y los que se escondieron en Él fueron salvados de la ira venidera. Vamos por favor a 2 Tesalonicenses. Vamos. 1 Tesalonicenses,
Capítulo 1, versículo 10. Quisiera oír las voces varoniles leyéndomelo, pero bien fuerte. Primera a Tesalonicenses 1, 10. Todos los varones. ¿Qué dice, hermanos? Y esperar de los cielos A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la ira que se va a consumar. Bien, llevamos dos enfoques retrospectivos. A ver si recuerdan. El primer enfoque nos regresó al capítulo 12. El segundo enfoque retrospectivo nos regresó ¿a dónde? Al Calvario. El tercer enfoque retrospectivo del capítulo 15 de Apocalipsis, rico capítulo, es el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Listos, hermanos, los que han venido a todos los estudios? ¿A dónde me regresa este enfoque retrospectivo? ¿A dónde me regresa? Les doy una ayudadita. ¿A qué capítulo nos regresa? Correcto. ¿Quién lo dijo? Hermano Eugenio, gracias. Al capítulo 4. Yo estaba viendo esto y ni lo creía. Yo dije, aquí hay unos aspectos retrospectivos. Mire, es como si Dios... Yo estoy emocionado cuando comparto algo que a mí ha sido una bendición y quiero que usted sienta lo mismo que yo, pero no se puede, yo sé. A veces los hermanos dicen, hermano, Dios me dio esto. Está por allá uno, ¿verdad? A mí me dio sueño, hermano, ¿verdad? Bueno, de todos modos me esfuerzo por decirles lo que yo sentí. Yo dije, aquí el Señor es como si detiene un momento y el Señor dice, párense todos. Voy a hacer una recopilación de lo que ya tenemos, dice el Señor en el 15. Seres humanos, viene lo más terrible, viene lo más duro, viene la descarga, viene la dinamita, viene lo más duro sobre este mundo cual nunca se ha visto. Capítulo 16. Pero antes vamos a ver qué tenemos aquí. Y luego regresa retrospectivamente. Recuerden la gran señal. Luego recuerden el Calvario. La consumación de mi ira tiene que llevarse a cabo. Y ahora dice, recuerden el mar de vidrio. Ahora, síganme, hermanos. Vamos al capítulo 4. Vamos a hacer una comparación y ustedes me van a decir cuál es la única diferencia que hay entre estos dos mares. ¿Saben qué? Es el mismo mar, pero me van a decir qué lo hace diferente. Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, versículo 6, gracias. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, Apocalipsis 15, 3, 2. Vi también como un mar, otra vez, como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cuál es la diferencia? Interesantísimo. Esa es la única diferencia. ¿Qué le pasó a este mar de vidrio? Aquel que no tenía en el capítulo 4, no tenía fuego, ahora tiene fuego. Entonces el enfoque retrospectivo me está llevando al capítulo 4 y me quiere enseñar algo. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú me quieres enseñar. Ahora el Señor me lo enseñó a mí en esta mañana, este día, yo se lo quiero compartir a usted. ¿Qué es lo que el Señor me enseñó y que está basado en la palabra de Dios? Dice en Apocalipsis 15, 2, tenemos que leer otra vez todo el versículo, atención. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y luego mire lo que sigue. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie, en el cielo, conste, en pie, sobre el mar de vidrio, mezclado con fuego, claro, con las arpas de Dios. Hermanos, en el mar de vidrio de Apocalipsis 4, llevaríamos mucho tiempo repasar y no lo vamos a hacer. En el mar de vidrio de Apocalipsis 4,
Acuérdense los que estuvieron aquí cuando estudiamos Apocalipsis 4. Yo les decía que el mar de vidrio representaba la calma que los cristianos van a disfrutar cuando nos hayamos ido de esta tierra, que es un mar tempestuoso que arroja cieno y lodo. ¿Se acuerdan? Este mundo es un mar turbulento. Y yo les decía, más bien la palabra de Dios en Apocalipsis 4, que ese mar quieto, mire, imagine usted un mar como en algunas representaciones fílmicas, donde de pronto se detiene la cámara y aquel mar que se estaba moviendo se queda tranquilo, como de cristal. Imaginen ahorita cuando han visto en una puesta de sol en algún mar y de pronto imagínenlo en un cuadro quieto. Es como si Dios les dijera en el capítulo 4 de Apocalipsis: hijos míos, al fin están en un mar que no se mueve, en un mar que no arroja cieno y lodo, en un mar cristalino, quieto. Eso en el capítulo 4. Todos los redimidos, cuando Cristo vino por su iglesia, estarán allí. Pero este mar se está revelando después, no del rapto, sino después de la tribulación, o de parte de la tribulación. Y luego, síganme, y luego se menciona un grupo que no es el mismo grupo del capítulo 4, no es el grupo del arrebatamiento, no somos nosotros. Ahí estamos nosotros con ellos, gloria al Señor, pero esos son, la mayoría de ellos serán judíos que morirán, que vertirán su sangre por no dejarse poner en la frente ni en la mano durante la tribulación la marca de la bestia. Y por eso el mar tiene fuego, porque llegar a ese mar les costó la prueba. En la Biblia, fuego siempre es prueba, crisol. Y esa gente que está allí está después de haber firmado con sangre su fe en el Señor Jesucristo. Ahí se dice fácil: vi a los que habían resistido. A ver cómo dice, ¿cuál es la palabra? A los que habían alcanzado, dice, ¿verdad? La victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Hermano Enoch, ¿pero qué es esa alcanzar la victoria sobre la bestia? ¿Quiere decir que le ganaron a la bestia? ¿Quiere decir que lo destronaron? ¿Quiere decir que lo derrotaron? No. La victoria es que no, a pesar de que murieron, no se dejaron convencer, no adoraron y dijeron: preferimos morir. Hermanos, en Sudamérica, en el Ecuador, en 1950, en los 50, llegó un grupo de misioneros norteamericanos. Entre ellos llegó un joven, relativamente joven, un poquito arriba de 30 años de edad, llamado Jim Elliot. Jim Elliot. Hay un libro acerca de esto. Ellos iban con el propósito de evangelizar a los aucas de esa parte del Amazonas, del Ecuador, correspondiente al Ecuador. La idea era mezclarse con ellos, aprender su dialecto, predicarles de Cristo. Les daban algunas cosas, en fin, se les acercaban poco a poco. Fue muy temerario, fue muy difícil. Cuando ya empezaban a agarrar confianza, cuando ya creía el grupo, eran 3 matrimonios, cuando ya creían que los tenían, un día, algunos de esos aucas, ya que habían agarrado confianza con ellos, encontraron a Jim Elliot solo en un afluente del Amazonas, pequeño, que estaba, me parece, este hombre pescando o algo así, bajó a hacer algo, y lo mataron. Con dardos, con flechas, no sé exactamente, pero lo mataron. A su predicador, al que llegó para hablarles del Evangelio, para darles a conocer la palabra de Dios, lo mataron. Eso no fue hace mucho, en los 50, antes de 1960. Pasados algunos años, cuando la viuda vino a Estados Unidos, se preparó emocionalmente, se recuperó, y la viuda de Jim Elliot
regresó con los Aucas a predicarles de Cristo. ¿Por qué estoy mencionando a Jim Elliot? Por estas palabras que lo hicieron famoso. Entre otras palabras, fíjense lo que dijo Jim Elliot. No es necio el hombre que da todo lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Yo sé que está un poquito difícil, la primera vez me costó a mí. Ahí va de nuevo. No es necio el hombre que da todo lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Ya lo asimilaron? En otras palabras, ¿cómo es posible que la muerte sea una victoria? ¿Cómo es posible que someterse a un gobierno a veces drástico y a veces perseguidor de la palabra de Dios sea una victoria? Para muchos la victoria es levantarse en armas y derrocarlo. Para muchos la victoria es escupirle el rostro cuando nos están golpeando por la causa de Cristo. Para muchos la victoria es escapar astutamente y no dejarse matar por una fiera que uno sabe que no tiene la razón. Pero ¿cómo en el sentido bíblico, cómo es posible que la victoria venga a través de la muerte? En el terreno cristiano se llama fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y estos vencedores están en el mar de vidrio mezclado con fuego. Porque prefirieron, escuchen, la liberación no del fuego, sino por medio del fuego, que es muy distinto. Ellos no escaparon a la prueba, enfrentaron a la prueba y la atravesaron por medio de fuego. ¡Qué precioso enfoque! Regresamos al mar de cristal. Cuarto enfoque retrospectivo. Cuarto enfoque retrospectivo. Versículo 3, acompáñenme. Ya lo repasamos 2 veces, pero ahí otra vez. ¿Todos? Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, fuerte hermanos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Por qué hay un enfoque retrospectivo aquí? Una preguntita rápida. ¿A quiénes se refieren en el versículo 3 cuando dice, y cantan el cántico de Moisés? ¿Quiénes lo están cantando? ¿Quiénes? Claro, los que como mártires no se sometieron a la bestia y están sobre el mar de vidrio. Además de que están ya de pie, ya sanos y salvos, ya sus almas redimidas y todo, vencieron, son vencedores, por eso están ahí. Se ponen a cantar el cántico ¿de quién? De Moisés. Pero pasa algo, no lean, escúchenme, pasa algo aquí. Resulta que yo leo lo que cantan y luego leo el cántico de Moisés. Hay 2 cánticos de Moisés. Uno está en Éxodo, capítulo, no lo busquen ahorita, capítulo 15. Y otro está en Deuteronomio. Ya me los leí hoy. Y no dice, hay algunas cosas semejantes, algo semejantes, pero no dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? No lo dice, ya lo busqué. Entonces, ¿por qué dice, y cantan el cántico de Moisés? Muy sencillo. Aquí está el enfoque retrospectivo. Este cuarto enfoque de Apocalipsis 15 nos regresa a un poquito después, cuando Israel atravesó el mar rojo, y todos sus enemigos se quedaron aprisionados. Dios les había dicho, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando el mar hizo estragos en los ejércitos egipcios, Moisés y su gente cantaron un cántico. ¿Y sabe por qué se menciona aquí? Porque cuando los vencedores vienen de la tierra, no habiendo adorado a la bestia, cuando ganan la victoria,
entonces están en la presencia de Dios, están a salvo de las profundidades, de las turbulencias del mar, entonces empiezan a alabarlo y a decirle: Señor, tú nos libraste, así como libraste a Moisés y a los suyos de aquella prueba, de aquel faraón y de aquel tipo del anticristo, de aquellos tiranos. Tú nos tienes ahora en el mar de cristal y te alabamos. Por eso se mencionan los dos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Realmente es el cántico del Cordero, pero les recuerda a Juan el cántico de Moisés. Es un cántico de victoria. Echémosle un vistazo rapidito. Está en Éxodo 15. Vamos. Esta parte pues de Apocalipsis nos regresa a Éxodo 15, hermanos. Entonces cantó Moisés, dice, Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cántico de Moisés. Y Juan en Apocalipsis lo equipara con la experiencia de los que están ahora vencedores de la bestia. Así que este cuarto enfoque retrospectivo nos lleva a Éxodo 15. Quinto enfoque retrospectivo. 15:5, perdón. Apocalipsis 15:5. Apocalipsis 15:5. Quinto enfoque retrospectivo. Vamos a hacer un repaso. El primer enfoque nos llevó a Apocalipsis 12. El segundo enfoque retrospectivo nos llevó al Calvario. El tercer enfoque retrospectivo nos llevó a Apocalipsis 4. El cuarto enfoque retrospectivo nos llevó a Éxodo 15, el cántico de Moisés. Y el quinto y antepenúltimo enfoque retrospectivo, el quinto, nos lleva, a ver si adivinan, dice así, el 5. El versículo, vamos a ver, debe ser el versículo 6, el versículo 5, correcto, versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Mucho cuidadito, hermanos, vamos a leerlo juntos porque no quiero que nadie se me vaya a confundir aquí. Todos, Apocalipsis 15:5. Ahora, todos. Miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Cuál templo? ¿Dónde está este templo? Según el versículo. Seamos textuales. Según el versículo, ¿dónde está? Ahora, esto es una pregunta que les voy a hacer. Es probable que uno, no sé quién, no la conteste de todos modos en voz alta, pero es muy probable que uno o dos sepan la respuesta, o tal vez nadie. Esta pregunta: si hay un templo en el cielo, ¿desde cuándo está allí? ¿Qué funciones tiene? Y si es así, ¿por qué cuando la Nueva Jerusalén baja, Juan dice, no vi en ella templo? Pero es obvio por el versículo que está aquí, el versículo 5, es obvio que Juan vio un templo. Y no solo lo llama templo, ¿qué más lo llama? ¿Cómo? Tabernáculo. Así estudiamos la Biblia, hay que volver a leer. Después de estas cosas miré, dice Juan, y he aquí fue abierto en el cielo. Habla muy familiarmente, como si él ya sabía que había. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, igualito como se le llamaba en el Antiguo Testamento. Interpretaciones. Algunos dirán, es que es el tabernáculo del Antiguo Testamento que fue trasladado al cielo. Falso. Les digo algo, hermanos.
el modelo de construcción para el tabernáculo que hizo Moisés vino de allá. Y se los quiero probar. Hebreos, rapidito hermanos, estudiemos la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9. Primero, capítulo 8. Primero. Hebreos capítulo 8. ¿Ya están? Versículo 4 y 5. Me ponen atención, por favor. Hebreos 8, 4 y 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir. ¿Qué cosa es erigir? Levantarlo, pararlo. Cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, capítulo 9, Hebreos 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, otra vez, las figuras de las cosas que celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque, atención mis hermanos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el santuario que Moisés erigió, figura del verdadero, sino, ¿dónde entró Cristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si algunos de ustedes no sabían, sépanlo y guárdenlo y predíquenlo y créanlo y agradézcanlo. Antes que se levantara un tabernáculo en el desierto, había uno en el cielo. Y con ese modelo se hizo el otro. Y en ese tabernáculo, escúchenme, en el cielo, también había un lugar santísimo. ¿Por qué creen ustedes que cuando Cristo resucitó, la primera persona que se lo encontró y que pensó que Cristo era el hortelano se llamaba Biblia María Magdalena? Creyó que era hortelano y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo has puesto. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo eso. Entonces le dijo: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Entonces Cristo le dijo una palabra, un nombre hebreo que equivale a otro nombre. Si lo hubiéramos oído en hebreo, hubiéramos oído esto: Miriam, que es María, el nombre auténtico hebreo. Y le dijo: María. Y ella le dijo: Raboni, que traducido es maestro. Y luego Cristo le dijo: no me toques. Oigan esto: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Hermano, no, pero si Tomás lo tocó después y los demás también lo tocaron, pero en ese momento él acababa de resucitar, en esos momentos, y todavía no había subido al lugar santísimo del cielo para ofrecer su sangre. En ese lapso María se lo encontró y lo quiso tocar, y él le dijo: no lo hagas, todavía no he subido a mi Padre. Y después él mismo dijo: palpad y ved. En ese tabernáculo el Señor subió. Ahora, ya que el modelo es el mismo que el que había aquí en la tierra, yo les quiero hablar un poquito de algunas cosas que yo deseo, hermanos, ardientemente que ustedes, por favor,
compartan. Es muy importante que ustedes compartan estas enseñanzas tocante al tabernáculo. Ahora, tenemos algunas características del tabernáculo. Hablo del tabernáculo de Moisés en el desierto. Díganme si están de acuerdo o no con un amén o con un silencio. En el tabernáculo que Moisés erigió, había solamente una puerta en el cerco que rodeaba el tabernáculo. ¿Algunos de ustedes han visto dibujos acerca de todo? El atrio y todo. ¿Sí? Bueno, si tienen en mente ese dibujo, que muchos de ellos son realistas en cuanto a lo que describe Levítico y Éxodo, entonces escuchen. Había solamente una puerta en el cerco que rodeaba el tabernáculo. ¿Sí o no? Amén. Una sola puerta. Y inmediatamente después de la puerta estaba el atrio, ¿se acuerdan? Pero había una puerta. ¿Por qué? Tan grande y solo una puerta. Jesús le dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? ¿Cuántas puertas hay? Es interesante, ¿no? Ahora, exactamente frente a la puerta, esa puerta de que estoy hablando, pero al interior, pero enfrente, estaba un altar de bronce de sacrificio, donde se sacrificaban víctimas, mostrando que el camino para llegar al lugar santísimo era a través de una víctima, de un sacrificio. ¿Es cierto o no? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vamos bien? En el tabernáculo solo había una luz, se llamaba el candelabro o el candelero, solo uno, y era forjado con puro martillo. Qué interesante, ahí está en la Biblia, forjado a martillo, de una sola pieza el candelabro. El candelabro representaba a Cristo, todo en el tabernáculo, todo representa al Señor Jesucristo. Los panes de la proposición, yo soy el pan de vida. La sangre del Cordero, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. El propiciatorio, el lugar donde uno recibe misericordia en lugar de ira. Los querubines que miran hacia el pecado con enojo, la santidad del Señor. La puerta que ya hablamos, la entrada. El bronce significa juicio. El oro significa divinidad. El incienso significa adoración. Todo en el tabernáculo, véalo de parte a parte. Y todo, la madera de acacia, la humanidad de Cristo. Y el candelabro, oigan, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. El candelabro, Cristo Jesús. Un solo. Interesante. Esa luz llegaba hasta el lugar santísimo, lugar santo, todo. No había más. Un solo candelero. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Un altar del incienso, que significan las oraciones de los santos. Cristo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que todo tenía el propósito de prefigurar al Señor. Ese templo que Juan vio. ¿Ven cómo retrospectivamente nos llevó al desierto? Ahora, penúltimo enfoque. Y aquí vamos ya terminando. Penúltimo enfoque. Sexto enfoque. Versículo 6 mismo. No lo habíamos tocado, ¿verdad? Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Cuál es el enfoque retrospectivo aquí? Repito, y del templo, ¿de dónde? Del templo, de ese templo del cielo, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Este enfoque retrospectivo me regresa al tabernáculo terrenal y me hace recordar, se los quiero describir, me hace recordar, hermanos, de un lugar llamado el Arca del Pacto. Noten que 7 ángeles salen del templo ahí en Apocalipsis. ¿Y qué llevan en las manos? Las plagas. Ya las llevan listas. Pero noten, lo que quiero que noten es que sale del templo.
Se supone que del templo va a salir misericordia, va a salir amor, pero en este caso está saliendo ¿qué? Plagas, juicio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los que han leído detenidamente, y yo los desafío a que se beban Éxodo y Levítico, no le teman algunas cuantas genealogías que encuentren ahí, pásenlas, léanlas rápidamente, esas sí lea rutinariamente, Nazón engendró a no sé qué, échensela rápido, pero lleguen a esas partes tan preciosas donde se describe cada parte del tabernáculo. Miren el arca del pacto, el arca del pacto. Era un cuadro, una caja hecha de madera de acacia y de oro, forrada con oro. La madera, humanidad de Cristo. El oro, divinidad de Cristo. La tapa de arriba se llamaba propiciatorio y era de una sola pieza. La tapa plana, así, la tapa y los dos querubines. Había dos querubines que encontraban sus rostros así y tenían sus alas extendidas así, los dos. De manera, eran tan grandes sus alas que cada uno tocaba el borde del tabernáculo por este lado del lugar santísimo y la otra ala del otro hacia allá, y las dos alas se juntaban. Y ellos brotaban desde el arca, desde el propiciatorio, hermanos. Y dice la Biblia, ya lo constaté, dice que las miradas de los dos querubines labrados de oro, los dos querubines se proyectaban hacia el fondo del arca, hacia la tapa, como tratando de ver lo que había ahí. Ahora, en la Biblia, los querubines y los serafines siempre están desempeñando el papel que se llama vindicar la santidad de Dios. Los querubines se enojan cuando el hombre peca contra Dios y se enojan a favor de Dios. Recuerden ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso al huerto del oriente, al oriente del huerto, querubines con una espada encendida y que se removía por todos lados. Entonces estos dos querubines veían al arca del pacto. ¿Y saben por qué veía? Porque adentro del arca había tres cosas. Había una porción de maná, había la vara de Aarón que floreció y había una réplica, una copia de las tablas del pacto que Moisés había roto, porque el pueblo las había roto, las leyes. Y cuando los querubines miraban esas tres cosas, recordaban esto: los hombres han roto las leyes de Dios, las tablas. Los hombres menospreciaron el alimento de Dios cuando se quejaron del maná. Los hombres despreciaron la dirección de Dios, la vara de Aarón que era de un guía. Los hombres merecen muerte. Pero un día, que se llamaba el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote con sangre de un animal limpio, llenaba de sangre la tapa, el propiciatorio, y la actitud de los querubines cambiaba. De pronto habían sido borrados todos los pecados. De pronto ya no veían pecado, sino veían limpieza y santidad, porque eso tipificaba la bendita sangre de Cristo Jesús. Hasta allá me lleva el hecho de estos ángeles que me están recordando una vez más el juicio de Dios contra los pecadores. Y por último, hermanos, el séptimo enfoque retrospectivo, es el más triste de todos. 15:8, y ahí terminamos. Todos unidos el 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 años. ¿Quién podía entrar? ¿Quién? Nadie. Ahora, por favor, entendamos esto y termino exactito en 2 minutitos. Ya no los canso más. Escúchenme bien, entendamos esto. Nunca, desde la eternidad pasada hasta ese momento, nunca el templo de Dios se cerró. Nunca. Y de pronto hay un interludio, capítulo 15 de Apocalipsis. Se están preparando las cosas. Ahorita mismo, hermanos, millones de ángeles se están moviendo. Millones de ángeles. Nosotros estamos aquí en reunión, quizás estamos durmiendo,
Quizá estamos en cosas del mundo a veces. Y los ángeles están trabajando por todo el mundo, por todo el universo. Están preparando las cosas. Hay un canto que dice, uno de los ángeles está preparando el libro de la vida. Está viendo que todo está en su lugar. Son las miriadas de diáconos celestiales que le sirven al Señor. Dice, mis ministros, mis mensajeros, llamas de fuego, dice el Señor. Y hermanos, en el capítulo 15 el Señor dice que haya un interludio de gracia, que la gente tenga su última oportunidad, porque en unos momentos más voy a cerrar el templo. Y cuando las plagas, fíjense en esto, cuando las plagas estén cayendo, ya nadie puede arrepentirse, ya no es tiempo. Se cerrará el templo, nadie puede entrar. En ese momento ni mi hijo va a abogar por ellos. Es terrífico este versículo. Fue el que más me impresionó hoy. El templo se cerró, nadie podía entrar. ¿Saben a dónde me lleva? Me lleva al arca de Noé. Este es un enfoque retrospectivo al arca de Noé. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. Años solares. No es simbólico. Años solares. A veces nosotros nos fastidiamos porque un amigo, un vecino no acepta a Cristo a la primera de cambio. No, hermano, tengamos paciencia. Moisés predicó 120 años, más de 3 veces la edad de lo que yo tengo. ¿Cuántos convertidos? 0 convertidos. Sus hijos y su esposa y sus 3 nueras, bueno, ellos entraron, eran familia. Nadie le creyó. Y el día que el diluvio va a venir, el día que las copas se van a derramar, Dios dijo, retírate al centro del arca, porque yo personalmente voy a cerrar. Y es la creencia muy personal de un servidor que prácticamente el Señor la selló para que ni Noé la pudiera abrir. Y cuando los gritos desgarradores de la gente se empezaron a oír, porque el hombre así es, el hombre cambia. El hombre cambia, hermanos. Créeme, yo estoy seguro que no hay una persona aquí, fíjese, no hay, me aseguro, así lo aseguro, doy el brazo, los dos, de que no hay aquí una persona que no haya tenido el intento de ir a abrir cuando escuchaba los gritos desgarradores, que yo no puedo tratar ni siquiera de imitar en este momento. Si lo tratara de hacer, yo espantaría a más de 4 niños ahí presentes, pero trate por favor de vivirlo y de imaginarlo. No es un juego de niños. Cuando la gente sintió que sus hijos estaban ahogando, los ancianos empezaban a flotar, eran miles, cientos de miles de personas. Y cuando se dieron cuenta de la realidad, que no habían creído que de veras el diluvio, las cataratas de los cielos se abrieron, las fuentes del gran abismo se rompieron, a borbotones crecía el agua, jamás en su vida lo habían visto. Entonces retrocedieron y dijeron, tenía razón el viejo loco, que nosotros le burlábamos, tenía razón. Y llegaron algunos nadando quizá, otros tal vez golpeaban de alguna forma, quizá sangraron los nudillos de sus dedos y gritaban quizá, ahora te creemos, ábrenos por piedad. Yo no sé qué gritaban. Pero Noé no podía abrir. Noé no cerró. Ustedes dirán, ay, pero Dios es así, de duro. Por favor, nunca pequemos así, porque Él es lento para la ira y grande hasta que sus copas se llenan. Hasta que sus copas se llenan. Las copas que vamos a ver en el capítulo 16. Ojalá que invitemos personas ese miércoles, de hoy en 15, para que sembremos el mensaje del Evangelio. Y usted en esta noche, escúcheme, si usted está aquí y nunca ha tomado su decisión por Cristo, créame, usted tendrá una decepción amarga en su vida. Llegará el momento en que va a querer creer y ya no va a poder. Va a querer entregarse al Señor y ya no va a poder.
Llegará un momento en que usted va a pensar, ¿por qué le tenía tanto miedo a mi vecino? ¿Por qué le tenía tanto miedo a la crítica de mi familia? ¿Por qué le tenía tanto miedo al qué dirán, qué dirán, qué dirán? Pero ya será tarde. El templo se cerrará. Oremos. Gracias, Dios, porque entramos a tiempo. Gracias por el gran gozo de ser tus hijos. Y perdónanos por ser tan perezosos en tu obra, Señor. Perdónanos por ser a veces tan egoístas en tu obra. Perdónanos por sentarnos a descansar cuando las almas se pierden. Perdónanos por no desarrollar nuestros deberes como tú mereces. Por favor, Señor, despiértanos a todos en esta noche. Despiértame a mí, Señor, que realmente es demasiado poco lo que estoy haciendo para tu causa. Despierta a mis hermanos y haz que cada uno se analice. Señor, si tus ángeles, que nunca han sido salvos porque no lo necesitan, se mueven sirviéndote, nosotros, que tenemos por qué agradecerte la salvación, más que nadie, deberíamos colaborar con ellos en la preparación de todo el marco para esos días. Ayúdanos, porque nuestra labor es proclamar a Cristo hasta que Él venga. Te ruego, Señor, que si en esta noche hay corazones que todavía no te han conocido, que no te han aceptado como Salvador en el corazón, que lo hagan hoy, Padre, te ruego. Y a los que hemos oído este estudio, que compartamos, Señor, que no lo dejemos empolvado en un cuaderno, sino que lo compartamos con la gente, que nos convirtamos en predicadores, aunque no estemos en un púlpito. Te alabo, Padre bendito, te glorifico, bendito sea tu nombre, gloria sea a tu nombre, porque tú nos has perdonado y salvado inmerecidamente. Te alabo, Padre celestial, te alabamos, Señor Jesucristo, te bendecimos, Santo Espíritu. Enséñanos a temerte y andar cerca de ti. No permita, Señor, que nos vayamos hoy igualito que vinimos. Haz cambios en nuestra mente y nuestro corazón. Cambia nuestra actitud, cambia nuestro ánimo,